Actos unilaterales. Los actos unilaterales son la manifestación de voluntad de un solo Estado, cuya validez no depende de otros actos jurídicos y tiende a producir efectos de creación, modificación, extinción o conservación de derechos y obligaciones para quien las emite, y en ocasiones para terceros. La importancia de este acto es el principio de la fuente del derecho internacional, sí que compromete la actuación del Estado que lo realiza, siéndole oponible, es decir, el Estado queda ligado por sus declaraciones, pudiendo llegar a generar obligaciones para el mismo. La mejor expresión del acto unilateral se ve reflejada en un Estado que lo realiza bajo la teoría de anglosajona de Stoppel. ¿Qué quiere decir? Cuando un sujeto, a través de sus declaraciones, lleva a otro sujeto a creer en un cierto estado, las cosas y actuaciones que hace es consecuencia del primero que no puede establecer frente a este estado. Claro está, hay que dejar específico que está estrechamente relacionado con la práctica de los estados y por tanto sometido a un enfoque fuertemente casuístico. Comportamientos jurídicos unilaterales internacionales. Entendemos por actos jurídicos internacionales unilaterales que es la manifestación de voluntad de un solo Estado cuya validez no depende de otros actos jurídicos y que tiende a producir efectos como la creación, modificación, extinción o conservación de los derechos y obligaciones para quien la emite y en ocasiones para terceros. De este concepto deducimos que los elementos esenciales del acto unilateral son las manifestaciones de voluntad unilateral realizadas por un solo sujeto que no depende de otros actos jurídicos, que produce efectos para quien la realiza y queda obligado por su propio comportamiento. La importancia del acto unilateral radica en que, si bien en principio no es una fuente de derecho internacional, se compromete a la actuación del Estado que lo realiza, siendo un oponible que, es decir, el Estado queda ligado por sus declaraciones, pudiendo llegar a generar obligaciones para él mismo. Esto, en otras palabras, es cuando un sujeto normalmente, a través de sus declaraciones lleva a otro sujeto a creer en cierto estado de cosas y actúa en consecuencia. El primero no puede establecer frente a este un estado de cosas diferentes. En la definición hemos apuntado que el acto unilateral en principio solo tiene efectos para quien lo realiza, no siendo oponible para terceros. Sin embargo, la sucesión de sus actos unilaterales de carácter uniforme realizados por varios sujetos pueden terminar cristalizando en una forma consecuente a partir de ese momento para los otros sujetos. Las figuras de actos unilaterales más frecuentes son las siguientes: el reconocimiento, la renuncia, la protesta, la notificación. Reserva de los tratados internacionales. Estas reservas nacen frente a la dificultad que tiene exponer un concepto que logre reunir todos los elementos que se necesitan para explicar lo que se pretende contextualizar. Las reservas son algo muy difícil de conceptualizar y existen muchas versiones ya que se denomina como un fenómeno complejo y dinámico. La reserva de los tratados internacionales es una declaración de voluntad unilateral, cualquiera que sea su denominación, de un sujeto del derecho internacional público que va a ser parte en un tratado multilateral, formulada por escrito en el momento de la firma, ratificación, adhesión, aceptación, aprobación y de confirmar formalmente, con el propósito de no aceptar íntegramente el régimen general de tratado, excluyendo o modificando los efectos jurídicos de ciertas cláusulas del mismo en su aplicación a ese sujeto. En la definición que acabo de dar, cabe resaltar 4 aspectos principales. El primero es la declaración unilateral, que es la manifestación del consentimiento de un Estado respecto de un tratado, pero este acto jurídico unilateral no posee un carácter autónomo, sino dependiente del acuerdo internacional particular, respecto del cual se formula, y en segundo término, de la actitud de los demás estados contratantes en relación con la regularidad de dicha reserva.
El segundo aspecto a resaltar es cualquiera que sea su enunciado o denominación. En este se cree necesario reiterar que, con prescindencia de la denominación que acuerden los estados, no pareciera absolutamente inacatable la posición doctrinaria que sustenta que las declaraciones interpretativas pueden considerarse como reservas solo si ellas intentan excluir o modificar alguna de las disposiciones del tratado. El tercer aspecto a rescatar es el momento de la formulación. La reserva en el momento del canje o depósito de ratificaciones agrava los inconvenientes del sistema, caso que suele presentarse por la intervención de los órganos constitucionales internos. En los Estados Unidos, dado el sistema presidencial que rige, suele también presentarse el hecho con frecuencia relativa. El último aspecto a resaltar es, en cuanto a su objeto, donde el Estado asume obligaciones sin recibir nada a cambio, en razón en que las negociaciones del tratado han sido ya cerradas. Nada más pueden tener la naturaleza de declaraciones unilaterales, cualquiera que sea el valor jurídico que tengan ellas. Por ello, el verbo modificar solo pueden dársele en sentido restrictivo. Fundamento, origen y evolución de las reservas a los tratados internacionales. En las reservas cabe distinguir un doble fundamento, teórico y práctico. En el orden teórico, el fundamento último está en la soberanía estatal y consecuencia de ella. Es que en un Estado pueda negarse a ratificar un convenio previamente firmado o a no formar parte del mismo en contra de su voluntad libremente expresada. La razón práctica de la existencia de las reservas radica en el deseo de que participen en los tratados multilaterales el mayor número de estados posibles. La evolución de las reservas de los tratados internacionales tenemos como el primero el principio del consentimiento unánime. Durante el siglo XIX y hasta la creación de la Sociedad de Naciones prevaleció una fuerte concepción contractualista. La práctica seguida por los estados fue la unanimidad en la aceptación de la reserva, llegando al punto de convertirse en una norma consuetudinaria esta posición frente a dicha figura jurídica. Por segundo tenemos el sistema interamericano. Este sistema desarrolló una práctica diversa con respecto a las reservas, que divergía del principio a la unanimidad. A partir de ese momento, un Estado podía ser parte de un tratado interamericano a pesar de las objeciones de uno o más Estados a su reserva, siempre que alguno la hubiese aceptado. Tercero, tenemos dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre las reservas. La Corte llega a la conclusión de que la apreciación de toda reserva y los efectos de la objeción se le pueden hacer. Depende de las circunstancias particulares de cada caso, por lo cual el Estado reservante sería visto como parte de la Convención si la reserva no era contraria al objeto y el fin del tratado, es decir, que mediante la reserva no se pretendiera alterar la esencia del tratado y las obligaciones de él. El régimen jurídico de las reservas tenemos como Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los artículos 19 al 23 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ofrece un conjunto de disposiciones sobre la formulación, admisión, efectos jurídicos y la retirada de las reservas, así como las objeciones a estas últimas, llamadas a aplicarse en defecto de las previsiones que pueden encontrarse en los tratados en este sentido.